El capítulo 1 es de unidades. Entonces, bueno, empezamos con la sección 1.2, unidades del SI. SI es Sistema Internacional de Unidades. Entonces, les puse aquí una motivación. Para ver aquí algo en el chat. Sí, yo les subo las diapositivas en la mediación. Entonces, aquí está. Me encontré esta noticia. Dice el error más tonto de la historia en la NASA, que fue que perdieron un satélite que iba para Marte. En otras palabras, el satélite chocó contra Marte porque cometieron un error de unidades. Entonces, hay un programa de cómputo que, digamos que yo le doy números al programa y el programa me hace un cálculo y le manda la señal al satélite. Entonces lo que pasó fue que las personas estaban suponiendo de que el número que tenía que poner estaba en Newton y las unidades dentro del programa, ¿verdad? Lo que no se ve, estaba creo que eran en libras. Entonces, yo metía un 1 pensando que era un Newton y debía poner como 4 libras. Entonces, el satélite, en lugar de empezar a orbitar sobre Marte, lo que hizo fue estrellarse. Por eso lo ponen aquí, el error más tonto de la historia de la NASA. Perdieron un satélite y 125 millones de dólares. Eso es para que siempre verifiquen unidades. Más la gente bueno, todos ustedes en sus carreras. Cuando ustedes hacen una anotación, coloquen las unidades. Cuando ustedes lean, verifique que las unidades estén correctas. Porque imagínense que ustedes los contraten para algo y ustedes supongan que todos saben que las unidades que están anotando son en litros. O mejor dicho, en mililitros, y la otra persona crea que son en litros. Por no anotar unidades o por ejemplo, que ustedes realicen mal una conversión de unidades. Entonces, les está dando unidades diferentes a otra persona y eso va a terminar en desastre. Es un detalle, en otras palabras, lo que quiero decirles es que es un detalle muy importante. Aprender a manejar bien las unidades, a siempre colocar unidades. Entonces, a la hora de resolver problemas, donde ustedes coloquen datos, tienen que colocar las unidades. A la hora de meter los valores numéricos en las fórmulas, tienen que colocar unidades y asegurarse, en el caso del curso, asegurarse que son unidades en el SI. Que si van a usar Newton, estar seguro de que están colocando Newton en la ecuación y no milinewton, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Acá la noticia, si quieren leerla en detalle, está aquí y aquí hay otro, ¿qué sería eso? Otro reportaje con otros errores de ese tipo. Dice las unidades del SI, entonces incluye unas que se llaman unidades base o unidades básicas, ¿verdad? Son las iniciales, las mínimas, son esas que están acá, son 7. Tenemos el kilogramo, el metro, el segundo, el mol, el amper para corriente eléctrica, el kelvin para temperatura y la candela para intensidad luminosa. Por ejemplo, el kelvin es vacilón. Hay ecuaciones que solamente permiten colocar kelvin como unidad, ¿verdad? Para sustituir kelvin.
y hay unas que permiten Kelvin o grado centígrado. Entonces, es muy usual de que, por ejemplo, me pasó de que en el laboratorio de física se les olvide eso. Se les olvide cuáles fórmulas permiten Kelvin y cuáles fórmulas permiten grados centígrados. Entonces es muy usual de que en todo le metan grados centígrados. Y eso no es así. Entonces muchas veces tienen errores. Digamos, todo está correcto, el procedimiento está correcto, pero el valor numérico está incorrecto por no tener en consideración esto. Saber cuándo usar Kelvin o cuándo usar grados centígrados vamos a ver, es algo teórico, no es porque calzó una fórmula, tiene una explicación teórica. Entonces las unidades base, bueno, son estas 4 y después tenemos las unidades derivadas, que son unidades que tienen ecuaciones o que se derivan de las unidades base. Por ejemplo, el volumen, que es 1 metro cúbico, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden visualizarlo como un cuadrado. Entonces, largo por ancho por profundidad. Y bueno, esa es la fórmula más fácil. Después, si es una esfera, entonces ya tiene otra fórmula. Por ejemplo, velocidad. Velocidad es una unidad derivada, que es metro por segundo. Se suele usar kilómetro por hora. Pero las fórmulas permiten metro por segundo. Entonces es adecuado siempre que le dan unidades de kilómetro, pasarlo a metros. Y cuando le dan unidades de horas, pasarlos a segundos. Porque los metros y los segundos son las unidades del SI. Tenemos otras unidades que sería para el curso de Ciencias de la Vida 2, que es carga eléctrica, potencial, resistencia, etc. Entonces, las unidades de longitud es el metro. Las unidades, digamos que la definición de qué es un metro ha cambiado en el tiempo. No es que no es como una cantidad fija en el tiempo, sino que las definiciones han cambiado en el tiempo. Inicialmente se decía que un metro estaba relacionado con la distancia entre dos. Ve aquí se definió como 1 entre 10 millones, la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador a lo largo del meridiano que pasa por París. Entonces estaba relacionado con el planeta Tierra. Entonces, ¿cuánta era esa distancia? Bueno, esa distancia es 1 metro. Después se pasó a decir que 1 metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1 entre 2.99792.458 segundos. Entonces pasamos de definir 1 metro como una cantidad relacionada con el planeta Tierra a definir 1 metro como una cantidad relacionada con la velocidad de la luz. El kilogramo. Entonces, primero el kilogramo en términos del volumen de agua. Como les dije, lo más fácil es considerar un cubo. Y entonces la densidad es 1. La densidad del agua es 1. Entonces uno asocia un metro cúbico con 1 kilogramo. Después se pasó a los estándares. Entonces, un estándar es una cantidad o un objeto que usted intenta replicar para explicar 1 kilogramo. Entonces, aquí adentro hay 1 kilogramo. Eso es lo que se define como 1 kilogramo. Dice que es una aleación de platino con iridio. Y lo que se hace es, bueno, lo que está aquí adentro es 1 kilogramo. Entonces, yo calibro las balanzas para que me diga que efectivamente eso es 1 kilogramo. Eso es lo que se hace. Entonces, todas las demás medidas están basadas en ese patrón. Y luego tenemos el segundo. Entonces, el segundo se define como la frecuencia, aquí está, como la frecuencia base
de la radiación asociada con una transición atómica. Entonces tenemos un átomo de cesio, este átomo de cesio oscila, emite vibración, perdón, emite una frecuencia y esa frecuencia de oscilación es la que se asocia con un segundo. Entonces dice, cuando hay 9, que es 9.192.631.770 oscilaciones. Cuando ya ocurrieron esa cantidad de oscilaciones, decimos que ha pasado un segundo. Entonces, así es como se define. Esta imagen se las coloqué, por ejemplo, para medir el tiempo. Están los relojes de arena. Entonces, los relojes de arena casi siempre marcan 5 minutos. De ahí por ahí, a la hora de buscar la imagen, que se usaba mucho para navegación. Entonces ponían los relojes y cada cantidad de vueltas del reloj eran 5 minutos y así más o menos calculaban el tiempo de navegación, ¿verdad? ¿Cuántas veces colocó el reloj? Sería el tiempo de navegación. Este es un reloj, póngale cuidado. Este reloj no tiene 12, sino que tiene 10. Entonces, en Francia hace muchos años se usaba este tipo de relojes para decir el tiempo. Entonces, si digamos, si era de noche, decían son las 10 de la noche, es el equivalente a ser las 12 de la noche. Para que se hagan una idea de que en realidad la medición es algo cambiante en el tiempo. Eso es como una curiosidad. Después los franceses tuvieron que cambiar el sistema porque toda Europa usaba 12 y ellos usaban 10 y era un enredo. Este es el que se usa actualmente, ¿verdad? Sistema de 12 o 24 horas. Esta es la tabla 1.1 del libro. Entonces, aquí vienen las 7 unidades que antes les indiqué. Entonces, lo que hacemos así, cuando queremos medir una longitud, utilizamos metro. Cuando queremos medir masa, utilizamos el kilogramo. Cuando queremos medir tiempo, entonces, longitud, masa, tiempo es la propiedad. Tiempo, utilizamos segundo. Cuando medimos corriente eléctrica, utilizamos el ampere. Cuando medimos temperatura, utilizamos Kelvin. La cantidad de sustancia, utilizamos mol. Y la intensidad luminosa, utilizamos candela. Para este curso, las unidades que vamos a utilizar van a ser el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin y el mol. El ampere y la candela la dejamos para después. Ahora, eso, como les dije, las unidades es algo variable. La definición de las unidades es algo variable. El año pasado, en el 2019, se definieron de nuevo las unidades. Por ejemplo, aquí les estoy hablando de que existe un estándar a partir del cual se calibran las balanzas. Pero en realidad ese estándar cambia en el tiempo. Entonces, un kilogramo de hace muchos años no es el mismo kilogramo que está ahora. Por eso se ha preferido buscar otra forma, y esa forma es basarse en constantes que tiene la física. Entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí hay como, pueden buscar material en internet, en realidad esto no viene en el libro, pero es importante que sepa. Entonces, las unidades básicas son las que están afuera, ¿verdad? Kilogramo. Y la unidad que está definiendo, perdón, la constante que está definiendo el kilogramo va a ser ahora H. Esa es la constante de Planck. Entonces, lo que se hizo fue definir un experimento donde la constante de Planck está involucrada de manera muy importante para definir cuánto es un kilogramo.
Y entonces para esa, por ejemplo, se utiliza una balanza donde hay un solenoide y hay una corriente y se pone un aparato dentro y después se pone lo que se quiere medir y entonces ahí hacen un cálculo y definen el kilogramo. Es completamente diferente a colocar a decir eso es un kilogramo y mi balanza tiene que decir que eso es un kilogramo. Entonces es bastante diferente. Aquí hay otras. Por ejemplo, el mol va a ser definida mediante la constante, esta Na, constante de Avogadro. Y esa es la dinámica que ahora se va a trabajar. Como les digo, es algo muy nuevo. No viene en el libro de texto, es algo del 2019. Y el libro es del 2007. Luego, bueno, aquí sería los múltiplos y prefijos de las unidades métricas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tera, que es 10 a la 12, giga, 10 a la 9. Aquí bajamos a los más comunes, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro. Entonces es muy fácil. Usted pone la letra y pone la unidad. Entonces, kilogramo, 10 a la 3 gramos. Hectogramo, 10 a la 2 gramos. O microgramo, 10 a la menos 6 gramos. Es sencillo. En otras palabras, si usted tiene un megagramo de lo que sea, y usted necesita meterlo en la fórmula, básicamente cambia el M por 10 a la 6. Entonces, 10 a la 6 gramos es lo que ustedes colocan en la fórmula. Y como les dije, las propiedades, ¿verdad? Son volumen, longitud, masa, tiempo, etc. Y las unidades en el SI son gramo, metro, etc. Por ejemplo, aquí está el metro. Existen otros sistemas de unidades, por ejemplo, el inglés. Entonces, por ejemplo, aquí dice YD, que son yardas. Entonces, eso también les puede salir en los ejemplos o en los ejercicios, que te den unidades en yardas y la fórmula está para que sea en el SI. Entonces, tienen que hacer la conversión. Para eso hay tablas con los factores de conversión. Por ejemplo, aquí te dicen ya, una yarda es 0.914 metros. Y eso es un dato del problema. No es un dato del problema, es un dato del libro que pueden utilizar en el problema. Ustedes lo buscan, lo utilizan y ya siguen resolviendo el problema. Por ejemplo, centímetros a pulgadas. Utilizan centímetros porque es una unidad, digamos, comparar pulgadas con metros es muy desproporcional. Es más proporcional centímetros con pulgadas. Una pulgada son 2.54 centímetros. Es como más visual. Las unidades en el SI son metros. Entonces, ustedes, por ejemplo, para el problema, si están pulgadas, pueden pasar de pulgadas a centímetros y luego de centímetros a metros para utilizar una fórmula. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alguna razón específica por la que se usen siempre kelvins y no celsius? ¿Cómo fue la pregunta? Que si hay alguna razón como específica o especial por la que se utilice más que todo kelvin y no celsius. Sí. La unidad en el SI es el Kelvin y se define en base. Lo que pasa es que el Kelvin y los Celsius o centígrados son unidades de temperatura. Por definición, el grado centígrado está hecho para que 0 grados centígrados sea el punto de congelación del agua y 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. Entonces, en base a esos dos puntos se hace la escala.
Los grados Kelvin están hechos para que 0 Kelvin sea la mínima temperatura posible en un cuerpo. Esa es la razón. Usted no puede bajar no existen grados Kelvin negativos. En cambio, grados centígrados negativos sí existen. Gracias, profe. De nada. Profe, sobre esa pregunta, ¿cuál sería el equivalente entonces de 0 Kelvin en grados centígrados? 273 Kelvin es 0. 273 grados Celsius bajo cero. Sería 0 Kelvin. No, 273 positivo Kelvin. 273 Kelvin es 0 grados centígrados. Ok. Sí. Entonces usted lo que hace es, hay una relación lineal, usted suma ese valor. Entonces, si tiene un grado centígrado, son 274 Kelvin. Con los grados Fahrenheit sí es un poco complicado. Tiene una división ahí metida. Ok, aquí estamos hablando del litro y el kilogramo. Ya ustedes sabrán que hay una relación entre un litro y un kilogramo. La razón de esa relación es por la densidad del agua, que es 1 o 1000, depende de las unidades. Entonces podemos asociar el litro al kilogramo. Para otras sustancias no podemos hacer eso, tenemos que usar la densidad de la sustancia. Entonces, aquí está la relación. Pero un metro cúbico son 1000 litros. O un centímetro cúbico igual a un mililitro. Esta es la más fácil de acordar. Un metro cúbico, pero un centímetro cúbico igual a un mililitro. Ahora, las conversión de unidades. Tenemos que usar los factores de conversión para pasar de unidades a otras. Entonces, por ejemplo, yardas, YD, yardas a FT, que son pies. Entonces, vea que son unidades que no estamos familiarizados en Costa Rica. En los Estados Unidos, tal vez es más fácil usar yardas, usar pies, usar onzas, usar otro tipo de cosas. Acá nos hemos centrado mucho en unidades del SI. Entonces, si ustedes le dan yardas y usted ocupa pies, entonces usted utiliza este factor de conversión, que es que para una yarda son 3 pies. Vea que es una división. Y lo que hacemos es dividirlo. Por ejemplo, vamos a... Aquí dice 12. 12 pies. Entonces usted tiene 12 pies y quiere pasarlo a yards. El factor de conversión es una yarda, 3 pies. Como le digo, esto es un dato no del problema, sino del libro. Creo que eso está al final del libro, una tabla. Entonces yo quiero hacer este ejercicio, 12 pies a yards. Entonces yo digo, 12 pies por abajo están 2 pies y arriba las yardas. ¿Por qué abajo los pies y arriba las yardas? Para cancelar. Después aquí yo coloco los números. Entonces dice 1, 3. En base a eso que está acá. Entonces, lo que yo quiero eliminar, lo pongo abajo.
y el otro por defecto va arriba. Y después colocan los números. Eso es lo que se está haciendo acá. Esto que está aquí no afecta no afecta porque esto es 1. Entonces es como 12 por 1, pero ese 1 es una división, entonces de cierta forma me afecta las unidades y estoy haciendo como un truco matemático para no afectar, ¿cómo les digo? No estoy alterando, pero sí estoy modificando las unidades, ¿no? Entonces es una equivalencia. 12 pies son 4 yardas. Voy a colocar aquí. Este es 3 puntitos, por lo tanto, 12 pies, 4 yardas. Aquí ya quité el factor de conversión porque, como les digo, esto es 1, que viene acá. Igual, si yo le doy vuelta, vea que aquí les dieron vuelta. Es 1, porque es 1. Entonces, el truco es que usted usa factores de conversión, pero como los factores de conversión son igualdades, bueno, tal vez lo podemos ver de aquí bien fácil. Los factores de conversión son igualdades, entonces es como que si yo pasara lo del lado derecho a dividir. Y esto es 1, porque siempre existió aquí un 1. 3 pies por 1 es como que si yo pasara los 3 pies para abajo y me queda el 1. Puedo hacerlo al revés, pasarlo del lado izquierdo a la parte derecha. Igual aquí hay un 1 multiplicado, que el 1 nunca se pone. Y estas dos divisiones son las que están en el libro acá. ¿Dudas al respecto? No, profe. Ok, entonces tenemos factores de conversión entre unidades, o mejor dicho, entre sistemas de unidades diferentes, y factores de conversión entre el sistema de unidades diferentes con el sistema internacional de unidades. Esos factores de conversión, aquí hay otro ejemplo. 5 millas, y decimos, bueno, en una milla hay 1,609 kilómetros. Como le digo, lo que yo quiero eliminar lo tengo que colocar debajo para que se cancelen. Y después meto en la calculadora 5 por 1,606 y me queda 8 kilómetros. Después tenemos conversiones de unidades entre el mismo sistema de unidades, sería del SI. Entonces, entre las unidades básicas, por ejemplo, vamos a pasar esos 8 kilómetros a metros. Entonces, este 8 es por 10 a la 3. Podemos poner 8.0 por 10 a la 3 metros, sin necesidad de hacer conversión. Vea qué fácil. También podemos hacerlo de otra forma. Podemos decir 8.0 kilómetros y poner la división. En un kilómetro hay 10 a la 3, que es igual a 1000. Voy a poner 1000 para que vean la diferencia. En 8 kilómetros hay 1000 metros. ¿Ven? Pero digamos, si ustedes quieren pasar de kilómetros a metros o de centímetros a metros, no hace falta que
coloquen la fracción, ya ustedes saben, bueno, el kilo es equivalente a 10 a la 3 o 1000. El centi es 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 2. Cuando ya son unidades, por ejemplo, de decímetros a milímetros, ese tipo de unidades, y no están todavía muy familiarizados, la recomendación que les doy es utilicen la fracción, más fácil. Pero cuando ya son de kilómetros a metros, nada más hacen como, quitan el K y ponen 10 a la 3 o quita la C y pone 10 a la menos 2 y eso es suficiente. Después tenemos derivadas, ¿verdad? Que por ejemplo puede ser de kilómetros por hora a metros por segundo. Esas son unidades derivadas. Entonces, en este caso de acá, dice células y volumen. Entonces, eso es un ejemplo que viene en el libro. Entonces, las células las queremos conservar como células, no le hacemos nada. Células es cuánta cantidad de células. Pueden pensar también como cambiar células por átomos o por moléculas. Tal vez les sea más fácil de visualizar. Y lo que queremos cambiar es el volumen de milímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, aquí el truco está en que yo hago, voy a hacerlo acá. 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros. O bueno, en este caso ellos hicieron lo siguiente, dijeron 10 a la 3 milímetros es 1 metro, cualquiera de las dos. O sea, yo pude haber colocado 1 entre milímetro cúbico, les va a dar el mismo resultado. Aquí es un por. Quiero eliminar los milímetros, están abajo, entonces yo tengo que ponerlos arriba. Y si quiero metros, entonces pongo la unidad que quiero en el otro lado. Como les dije, 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros. Esto que está aquí es igual a esto que está acá. Tenemos aquí un factor negativo. Si yo lo quiero hacer positivo, tengo que ponerlo arriba. O este que está positivo, si yo quiero el exponente negativo, tengo que ponerlo abajo. Entonces, esta y esta son equivalentes. Y como eso está el cubo, tengo que poner aquí cubo. Este cubo no se les puede olvidar nunca. Eso es lo importante. Y ya ustedes meten en la calculadora esto y les va a dar esto. En los dos casos. Digamos, cuadrado. Centímetros cuadrados. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicarlo? Para colocar metros. Entonces, quiero eliminar los centímetros, pongo centímetros abajo. Quiero metros, pongo metros arriba. Le coloco el cuadrado, porque aquí está el cuadrado, para que me queden centímetros cuadrados. Y yo digo, bueno, en 1 centímetro hay 10 a la menos 2 metros. Y lo meten en la calculadora y ya más o menos les va a dar 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, cuando vengan volúmenes, tienen que trabajarlos así. Ahora, el tiempo. ¿Al duda con esto? Profe, sí, ¿por qué se pone como toda la fracción en paréntesis y se eleva? O sea, ¿por qué no solo el número de abajo, por ejemplo? Ok. Vamos a hacerlo genérico. Arriba tengo una A y abajo tengo una B.
y le pongo un factor al 3. Entonces, A en este caso es 1 milímetro y B son 10 a la menos 3 metros. Esto es igual a decir A al cubo entre B al cubo. Entonces, si B contenía centímetros, entonces quedan centímetros cúbicos. O milímetros cúbicos. No sé si eso le responde. Sí, creo que entiendo mejor. Entonces, digamos, el colocarlo en paréntesis, todo ya está implicando de que arriba y abajo tiene que ir al cubo. Entonces, tengan cuidado a la hora de meter la calculadora, ¿verdad? De que aquí va un paréntesis o mete cada uno por aparte. Con eso es el cuidado que hay que tener. ¿Alguna otra duda? Voy a pasar al tiempo. Entonces, las conversiones de tiempo se deben considerar con los factores propios. Hacémoslo así. En una hora hay 60 minutos. En un minuto hay 60 segundos. Las unidades del SI son 60 segundos, son segundos. Podemos irnos a factores de tiempo mayores, por ejemplo, en un año hay 365 días. Y en un día hay 24 horas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que acordarse, básicamente. Por ejemplo, si queremos, si tenemos 3.5 horas y la queremos en segundos, entonces tenemos que hacer, usar estos factores de conversión. Queremos eliminar hora y arriba hay minuto. Y luego tenemos, queremos segundos, ¿verdad? Porque son las unidades del SI. Queremos eliminar los minutos, tenemos que ponerlo abajo. Y quedan segundos. Entonces ponemos aquí en una hora y 60 minutos, en un minuto y 60 segundos. Hay un factor de conversión, con base en esto, hay un factor de conversión que es más fácil, que viene a ser decir en una hora hay 3600 segundos. Es otra que pueden utilizar. Digamos 3.5 horas por en una hora 3600 segundos. Así se ahorran esto. Y bueno, no tengo la calculadora a mano, pero pueden hacerla aquí tantos segundos. Ahora, si tuvieran, por ejemplo, años, 5 años, entonces ustedes empiezan a ir por acá. 5 años, dice un año, 365 días. En un día, 24 horas, una hora, 3600 segundos. Y entonces ahí va a tener la cantidad de segundos que tienen 5 años. ¿Dudas? Lo último son las cifras significativas. Entonces, básicamente lo que hay que pensar es en la medición. Para que esto tenga sentido hay que pensar en la medición, no tanto en la calculadora. Entonces, por ejemplo, ustedes meten en la calculadora, por ejemplo, bueno, aquí por ejemplo viene esta fórmula. El radio es la mitad del diámetro. Entonces ustedes llegan y miden con la regla, bueno, tengo un diámetro de
1.1 centímetros. Lo meten en la calculadora, 1.1 centímetros entre 2, y les va a dar un número con muchos decimales. Por ejemplo, bueno, aquí dice 5.3 sobre 1.67 y le da todo este montón de decimales y vea que tiene un montón de decimales. Además, es decir, tiene 7 decimales más que los números que yo ingresé. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de que esos números que está tirando la calculadora además no me están sirviendo porque yo le estoy metiendo solo 2 decimales y la calculadora me están tirando 7 decimales. Además de que son decimales, digamos, si ustedes van a dibujar, ustedes no tienen forma de colocar 0.003 milímetros, piénsenlo así. Usted no tiene forma de colocar eso en un dibujo que ustedes estén haciendo con una regla. Entonces es ahí donde aplicamos las cifras significativas. Cuando ustedes miden, hay una incertidumbre asociada a los instrumentos. Entonces, esa incertidumbre tiene que estarse jalando a la hora de ustedes de hacer los cálculos numéricos. Y entonces hay una serie de reglas. Vamos a ver lo que coloqué acá. Bueno, tenemos, está acá, unas reglas para colocar las cifras significativas para la multiplicación, la división, la suma, la resta y luego para, dependiendo del número que les dé, para redondear. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, en este caso muy, muy fácil, ¿verdad? 3 punto algo, pero si ustedes tuvieran un número, vamos a ver, ustedes hacen su cálculo en la calculadora y el resultado les tira ceros a la izquierda, como este número de acá, 0.0204, ceros a la izquierda. Esos ceros a la izquierda no son cifras significativas, lo que dice las reglas de acá. Si son ceros en medio del número, son cifras significativas. O en otras palabras, las cifras significativas son los números que tenemos que contar. Entonces, los ceros en medio de un número se cuentan, los ceros a la izquierda no se cuentan y los ceros a la derecha sí se cuentan. Entonces, este es el detalle. Los ceros a la izquierda no se cuentan y los ceros a la derecha sí se cuentan. Tal vez para que se memorice más fácil que los ceros a la izquierda no se cuentan, es como cuando ustedes aquí agregan un 0, 0.3, ¿verdad? Uno no dice 0.3, uno dice 3, porque el 0 a la izquierda no se cuenta. Entonces es lo mismo a pesar de que diga 0.0. 0.02, los ceros a la izquierda no se cuentan. Y luego, dependiendo de la medida, sí vamos a tener que reportarlos. Entonces, digamos, yo estoy midiendo 500 kilogramos, pero mi instrumento solo tiene, piénsalo como en una balanza. Hay unas balanzas que tienen un decimal y otras que tienen 2 decimales. Entonces, esa cantidad de decimales hay que reportarlos. Entonces, si ustedes están midiendo una balanza con un decimal, entonces ese decimal hay que reportarlo. Si ustedes están midiendo una balanza con 2 decimales, reportan los 2 decimales. Algunas veces las balanzas ya le tiran como las unidades, 0.0 kilogramos. Otro ejemplo, bueno, hay unos aparatitos que se llaman multímetros que miden resistencias. Entonces, usted lo gradúa si quiere kiloohmios, que es la unidad de resistencia. Entonces, ustedes tienen que reportar la cantidad de ceros y ponerle el kiloohms.
¿Dudas al respecto? Profe, ¿puede volver a decir esto último que dijo? Sí, digamos, voy a rayar. Sin rayar. Ustedes están midiendo, digamos, tienen aquí la balanza. Y ustedes ponen, qué sé yo, el beaker, lo que tengan ahí. Las digitales, por ejemplo, en la pantallita, y hay algunas veces o algunas balanzas donde tienen un decimal. Entonces viene 2 dígitos, punto y los dígitos. Y hay otras donde tienen 2 decimales. Entonces, esa cantidad de decimales que tienen las balanzas hay que reportarlos porque es parte de la incertidumbre. Entonces, es en ese mismo orden en que hacen este comentario. Es esta balanza que tiene este único decimal, tiene ese valor como cifra significativa. Mientras que la que tiene 2 valores, tiene 2 cifras significativas. A pesar de que la medición diga 5.0 o 5.00, y usted dice, bueno, son ceros, pero es parte de la incertidumbre, entonces siempre tienen que colocarlo. Luego, como son mediciones, y posiblemente ustedes estos 5 gramos, kilogramos o lo que sea, tienen que usarlo para otra fórmula, ustedes tienen que jalar esa incertidumbre de la medición, eso que ustedes no saben de la medición, que siempre está asociado con el último dígito. Entonces, por eso son las reglas de la suma, resta, adición y multiplicación. ¿Está claro? Ok, profe, gracias. Sí, gracias. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya. Cifras significativas en los cálculos. Entonces, si ustedes van a agarrar esos números de la medición y los van a multiplicar o dividir, tienen que seguir lo que dice el punto 1. Dice, deje tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menos cifras significativas. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice 24 metros por 3.65 metros. Y aquí dice, utilice la que tiene menos cifras significativas. Entonces, la que tiene menos cifras significativas es esa de acá. Esta tiene 2. Antes del punto y después del punto. Por tanto, el resultado tiene que tener 2. Y tuvo que haberlo redondeado. Ahora en la división ocurre lo mismo. Vea que la de abajo tiene 3 cifras significativas a pesar de tener el 0 al frente, ¿verdad? Porque el 0 no se cuenta. Entonces aquí hay 3 cifras significativas y aquí hay 4 porque el 0 a la derecha sí se cuenta. Entonces, el resultado tiene que tener 4. Ahora, como yo lo hice en la calculadora y no estaba en sistema, ¿cómo se llama esto? Científico, ¿verdad? Uno lo mete en la calculadora y le da 1800 y uno tiende a poner 1800. Pero lo correcto es conservar la cantidad de cifras. Entonces, si tiene 3 cifras significativas, tengo que colocar 3 cifras significativas en la respuesta. Para compensar, ¿verdad? Porque no puedo eliminar si da 5800, no puedo. Entonces lo que hago es, le tengo que pasar a sistema científico, poner 10 a la 3 metros por segundo. Es por esa razón. Entonces, si yo necesito 3 y la respuesta es muy grande, yo tengo que pasarlo a notación científica y hacer el redondeo si fuera el caso acá. Por ejemplo, si fuera 5806. Entonces, aquí tengo que poner
5.81 por 10 a la 3. Tengo que hacer el redondeo y dejarlo con las cifras que corresponden. ¿Dudas? Profe, más o menos, primero, digamos, como por qué razón es que siempre se pone el menor, y segundo, digamos, ahí si uno lo fuera a hacer a mano, yo recuerdo algo así que es como pasar la coma hacia adelante o algo así y contar. Eso es así. Sí, es así. Vea que aquí tengo 5800. Entonces, punto, ¿verdad? Aquí paso 1, 2, 3. Entonces, 5.8 por 10 al punto 0, ¿verdad? Casi se me va. Por 10 a la 3. Sí. Esa es la forma manual y la forma en la calculadora es cambiándolo a notación científica. ¿Por qué 3 cifras? Bueno, porque no puedo piénselo así. Ustedes están haciendo una medición con, digamos, 5.0 y digamos que tengan dos volúmenes, 5.0 litros y tengan 6.10 litros. Y ustedes los estén añadiendo. Aquí está la incertidumbre. Entonces, yo no sé qué es el número que sigue acá, qué es el número que yo no estoy colocando. El número que yo no estoy colocando puede ir del 1 al 9, pero yo no sé porque yo lo medí con una balanza que no, o con un aparato que no decía. Entonces yo no sé cuál es el número que está aquí. Entonces, donde yo llego y sumo, pues yo tiendo a ver aquí son 11, 1. Y bueno, yo pondría un 0, pero en realidad es que en este número yo no sé, porque puede ser un 9. Entonces al final, este número que está aquí tiene también una incertidumbre asociada. Puede ir del 1 al 9. Entonces se quita. Y este también tiene incertidumbre, ¿verdad? Aquí está la incertidumbre. Entonces, es más que toda esa razón, pensando en que yo no puedo poner números que yo no sé si son correctos o no. Ok, profe. Ahora dice, al sumar o restar cantidades, deja el mismo número a posiciones decimales redondeadas en la respuesta como haya cantidad con menos decimales. Entonces, para ambas, ustedes cuentan la cantidad de cifras significativas o de decimales y ya que es muy fácil y deja la cantidad mínima o la menor cantidad. Entonces hay reglas para redondear que tal vez aquí también son importantes. Dice, si el primer dígito a la derecha es menor que 5, deje el dígito anterior como está. Entonces, si el primer dígito es menor a 5, digamos que yo ponga 1.04 y quiero solo esta decimal, entonces sería 1.0. Si el primer dígito a la derecha es 5 o más, incrementa en 1 el dígito anterior. Entonces, digamos, si es 1.05, entonces ustedes ponen 1.1. Eso es lo que dice acá. Entonces observen que aquí van a hacer una suma y aquí van a hacer una resta. Estos son números que no conocemos. Los están suponiendo como 0. Eso es lo que vamos a hacer para hacer la suma. Vamos a suponer como 0, pero no sabemos si son 0. Son números que van del 1 al 9 porque no sabemos. Esa es la incertidumbre de verdad, que no sabemos qué número realmente es. Vamos a suponerlo como 0, entonces aquí suman 6, 9,
Aquí hay 10, entonces sube 1. 5, ¿verdad? 3, 4, 5 y el 2. También vamos a poner 0. Y vea que donde estamos con los números que no conocemos es donde se hace el redondeo. Entonces aquí tenemos un 9, 6. Es mayor que 5. Tenemos que incrementar 1. Ahora para la resta es igual. Punto. Vamos a poner que hay un 0. Sumamos, ¿verdad? 5, 7 más 5 es 11. Ah, no, perdón. 7. Aquí, la verdad que está extraño. No, es una resta, perdón. 5, 6, 7. Aquí creo que está mal. No. Solo revisa. Parece que no me calza. Pero bueno. Aquí está el número que desconocemos. Entonces, eso tenemos que eliminarlo de la respuesta. Por tanto, es 5. Significa que incrementan 1 el de arriba. Aquí está el que desconocemos, entonces tenemos que quitar esto. Este número es 5, por tanto tenemos que sumarle 1. Entonces da 1.52. ¿Dudas? No, profe.